número 2, segunda unidad de nuestra asignatura, y en particular revisamos los siguientes delitos. Delitos contra la vida y la integridad corporal, homicidio, lesiones, ayuda o inducción al suicidio, aborto y el tema de feminicidio. ¿Sale? En particular, estimados amigos, hemos hecho referencia de forma muy general a el delito. Y en relación a este tema del delito, ¿qué hemos establecido? Que el delito es una conducta humana que es de acción y de omisión, de acción o de omisión sancionada por las normas penales. Muy bien. Esta conducta humana, hablamos del elemento de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Acuérdense que la tipicidad implicaría la adecuación de la conducta al tipo que ha establecido el legislador. Esa vinculación entre la conducta y el tipo penal es lo que conocemos con el nombre de tipicidad. Muy bien. Y en relación a esto, ese vínculo que une a ambos elementos es lo que se conoce como nexo de causalidad. Muy bien. La antijuridicidad es la conducta contraria a derecho y no existe una causa que justifique la lesión al bien jurídico tutelado. La culpabilidad es el elemento subjetivo, la idoneidad del sujeto activo, imputabilidad y su saber y conocer la consecuencia del hecho que está llevando y el tema de la culpa. La punibilidad, la sanción, el castigo, la pena que contempla la norma penal por infringir el bien jurídico tutelado por la norma. En relación a todos estos elementos, hemos estudiado la diferente clasificación en relación al tema de el delito. Y en todas estas hipótesis señalamos varios elementos. Resultado material, resultado formal. Recuerden que el material produce un cambio, produce una afectación, produce una modificación en el mundo exterior. Y el resultado formal no, es de puesta en peligro. En este punto, el material lo podemos relacionar con el daño y el formal con el tema de la puesta en peligro. ¿Sale? Muy bien. Después también, por supuesto, hemos revisado algunos elementos también que son muy importantes en relación a la materialización del delito instantáneo, ¿sale? El tema de lo que conocemos nosotros como el delito continuado, permanente o continuo. Y también, por supuesto, lo referente al delito continuado, ¿sale? En esta referencia, acuérdense que el instantáneo se agota en el mismo acto, se materializa. Es permanente cuando sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo y es continuado cuando tenemos unidad de sujeto activo y unidad de sujeto pasivo. Se realizan varias conductas, varias acciones, pero se produce un solo resultado. El delito es doloso o culposo. Aceptamos la consecuencia del hecho que estamos realizando o pudimos haberla evitado. Recuerden que el delito es simple
cuando no se requieren más elementos de lo que prevé el precepto legal y el delito es complejo cuando hacemos referencia a las atenuantes y agravantes. También, por supuesto, manejamos el número de actos en relación al concurso ideal. Una conducta produce muchos resultados y al concurso real, pluralidad de conductas y resultados. En algunos casos, los delitos van a requerir un solo sujeto. En este caso, hablamos de delitos unisubjetivos, un solo sujeto. Y a veces tenemos plurisubjetivos. Esto implica pluralidad de sujetos, más de un sujeto activo. Los delitos y su persecución a través de la denuncia o a través de la querella, que es el requisito de procedibilidad que tenemos que conocer. Y por supuesto su fuero, fuero común, fuero federal y el fuero militar. ¿Sale? Recordemos también los sujetos que intervienen en la conducta delictiva y bueno, en particular, ahora iniciamos ya con el delitos contra la vida y la integridad corporal. Iniciando con el homicidio, también analizaremos el tema de las lesiones, ayuda o inducción al suicidio, aborto y feminicidio. Estos son los puntos que vamos a analizar, iniciando, por ejemplo, con homicidio. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá una pena que va de 8 a 20 años de prisión. En este sentido, vamos a encontrar que el homicidio simple se contempla en el artículo 123 del Código Penal, que es lo que hemos hecho referencia con antelación. El artículo 125 hace referencia al homicidio en relación de parentesco y nos dice, al que prive de la vida a un ascendiente, descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, u otra relación de pareja permanente con conocimiento de esta relación, se le imponen de 10 a 30 años de prisión. Entonces, en este supuesto, lo que nosotros tenemos es un activo. Este activo tiene una relación del parentesco con el pasivo, ¿sale? Y esta relación de parentesco es conocida perfectamente por el activo, ¿sale? Y aún así, en virtud de esta relación, el activo decide intervenir y priva de la vida a su ascendiente, ¿sale? ¿Sale? Esto es para arriba. Padres, abuelos, bisabuelos. Descendiente, en este caso son hijos, nietos, ¿sale? Parientes en línea, colateral, que en este caso serían hermanos, primos, sobrinos, etcétera, etcétera, hasta el cuarto grado. Esto está muy claro, ¿verdad, estimados amigos? Sí queda claro. También en algunos códigos penales se les conoce con el nombre de parricidio. Muy bien. Ok, vamos avanzando y tenemos, por ejemplo, la referencia a infanticidio. Artículo 126. ¿En qué consiste el infanticidio? Cuando la madre priva de la vida a su hijo, dentro de las 24 horas siguientes de su nacimiento, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión. El juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los móviles de su conducta. Entonces, en el infanticidio tenemos como sujeto activo a la madre.
Y como sujeto pasivo tenemos al bebé dentro de las primeras 24 horas de nacido. ¿Nos queda claro ese punto, compañeros? ¿Sí? Ok. Vámonos al siguiente punto. Decimos la cuestión de la eutanasia. Artículo 127. ¿En qué consiste la eutanasia? Al que prive de la vida a otro por petición expresa de este pasivo, de libre, reiterada, seria, inequívoca, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrán de 2 a 5 años de prisión. Entonces, lo que nos encontramos aquí, estimados amigos, es la cuestión de, tenemos a alguna persona que se encuentra con una enfermedad, ¿sale? Esta persona tiene una situación médica importante, la cual la conlleva a que se encuentre en una fase terminal y le pide ayuda a un familiar para que acabe con su vida por razones humanitarias. Nos encontramos ante esta figura de la eutanasia. No implica una eutanasia cuando esta persona deja un documento de voluntad anticipada y esta se lleva a cabo por las autoridades médicas en cumplimiento de esa voluntad anticipada. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, por ejemplo, si yo me encuentro en esa fase terminal y dejo este documento de voluntad anticipada, autorizo a los médicos que no me den ningún cuidado paliativo que prolongue mi vida y que aletargue mi sufrimiento. En todo caso, que ya se me permita una muerte digna. ¿Se entendió este supuesto de la eutanasia, estimados abogados? ¿Sí? Vamos a avanzar y tenemos, por ejemplo, el caso de el homicidio en riña. Artículo 129. ¿En qué consiste el homicidio en riña? Dice, al que prive de la vida a otro en riña, se le impondrán de 4 a 12 años de prisión si se trata del provocador y si es el provocado de 3 a 7 años de prisión. Entonces, lo que hace el legislador es de que aquí distingue entre el provocador y el provocado. En este caso en particular, lo que nosotros tenemos, una riña, y si en esta riña se produce la muerte de una persona, entonces por supuesto que va a ser considerado como un homicidio en esta característica. Avanzando un poco más, tenemos lo referente a el homicidio de familiares, pareja, amigos, bajo el influjo de drogas, falta de auxilio o fuga. A ver, si es un homicidio culposo, compañeros, no hay responsabilidad penal, pero en el caso de que se produzca por estas circunstancias y no se auxiliase a la víctima, entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es con una responsabilidad penal. ¿Se entienden los supuestos, compañeros? También lo tenemos en el caso del homicidio en tránsito de vehículos bajo el influjo de drogas que nos dice el artículo 140, fracción tercera. Dice, cuando el homicidio o relaciones se cometan culposamente con motivo de tránsito de vehículos, se impondrá la mitad de las penas previstas en el artículo 123 y 130. Y cuando no se, en este caso, cuando no se auxilia a la víctima del delito o se da la fuga, pues tenemos ahí la responsabilidad. Así lo mismo en el caso de homicidio en tránsito por vehículos o por faltas de auxilio o fuga, nos encontramos bajo las circunstancias señaladas con antelación. ¿Sale? Bueno, en particular hemos hecho referencia al homicidio y los diversos supuestos que surgen de este tipo penal. Tenemos en este caso, eh, hay que tomar en consideración para la prescripción del delito la mínima y la máxima. El índice inferior va de 4 a 8 años de prisión, 8 años un día. En adelante nos encontramos en este caso, el límite inferior es en el supuesto de atenuar la responsabilidad penal. Y en el caso que estamos en el estándar que establece el artículo 123,
nos encontramos con el parámetro medio de 8 a 20 años de prisión. Superior a este parámetro medio nos vamos a encontrar con el homicidio agravado o también conocido como calificado, de 20 años un día hasta los 50 años. Nos encontramos con esa hipótesis normativa. Para nosotros conocer la media aritmética del delito de homicidio, vamos a establecer lo siguiente. Mucha atención, por favor. Nos vamos a encontrar para el homicidio simple con la mínima, que son, permítame, perdone, 4 años, ahí voy, la mínima que son, ahí voy, 4 años, ¿vale? Y la mitad de esta, que en este caso serían 10 años. En este caso vamos a encontrar que ambas nos van a dar una media aritmética de 14 años, ¿sale? Porque acuérdense que la mínima son 8 a 20 años. La mitad serían 4 años y la mitad de la máxima serían 10 años. La media aritmética para la prescripción del homicidio simple son 14 años, mientras que en el homicidio calificado tenemos la mínima que son 20 años, ¿sale? Entonces la mitad serían 10 años y la máxima son 50 años. Tenemos que la mitad correspondería a 25 años. Sumamos ambas y tenemos la media aritmética para la prescripción del homicidio calificado. ¿Sale? Así es como nosotros sacamos la media aritmética para verificar la prescripción del delito de homicidio. Mucha atención, por favor, con lo que vamos a ver a continuación, porque son algunos elementos que tendrán que verificarse cuando ustedes se integren una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Ahí va. Empecemos. Tenemos por su conducta. El homicidio, su conducta puede ser de acción, aunque también podemos encontrarnos con la conducta de omisión. ¿Estamos de acuerdo, estimados amigos? ¿Vamos bien? Por ejemplo, ¿qué tipo de conducta estaría realizando una enfermera aquí tenemos a la enfermera que tiene que dar medicamentos a su paciente y ésta omite dar esos medicamentos, lo que provoca la muerte del paciente? ¿Qué tipo de conducta materializó esta enfermera? Omisión. De omisión, ¿verdad? De omisión simple o comisión por omisión. ¿Qué tipo? ¿La enfermera tiene una posición de garante del bien jurídico o no tiene una posición de garante? Sí, sí, tiene maestro. Ok, tendría la obligación, pues en este Sí, caso, de actuar en beneficio de la vida del sujeto pasivo, ¿no? Y no lo llevó a cabo, lo que produjo la muerte. Entonces, la conducta en el delito de homicidio puede ser de acción o de omisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Por su resultado, ¿es material o formal, compañeros? ¿Se produce un cambio en el mundo exterior o no se produce ningún cambio? sí, la pérdida de la vida de la persona. Una persona yace sin vida, la pérdida de la vida, se lesiona el bien jurídico tutelado. ¿Es de lesión o de puesta en peligro el homicidio? ¿Qué es? De lesión, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que se está lesionando? Ya lo dijo Ariel, es la vida, ¿sale? Por su duración, ¿es instantáneo o es de tracto sucesivo? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Pierde la vida en el momento instantáneo, güey. Instantáneo, Instantáneo. exactamente. El elemento subjetivo, ¿sale? Por lo menos del homicidio simple, se habla de un tema de dolo, ¿sale? Es doloso. Del homicidio con atenuantes culposo, pues bueno, puede ser culposo, pero del simple, por lo menos es doloso.
hay una intención, hay un propósito del activo de privar de la vida al pasivo. Por su estructura, del homicidio simple estamos hablando. ¿Es simple o es un delito complejo? ¿Qué es? Simple, Complejo. ¿verdad? No, el Ah, no. homicidio como tal es simple. Pero, por ejemplo, si yo les hablara del homicidio en relación de parentesco, ¿es simple o complejo? Es simple. No, el homicidio en Sería relación de complejo, ¿eh, maestro? parentesco. Ahí ya es Complejo. complejo, ¿verdad? Porque en este caso, si el activo tiene un vínculo de parentesco con el pasivo y conociendo esta causa priva de la vida al pasivo, esto aumenta la pena. ¿Se entiende, estimados abogados? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuántos actos se requiere para que se materialice el homicidio, compañeros? ¿Un acto o son varios actos? ¿Cuántos actos se requieren? Uno Uno solo, el solo, dejar de ¿verdad? medicar. Uno va, puede ser uno. No nos exigen más actos, ¿verdad? Uno solo es más que suficiente. ¿Cuántos sujetos deben intervenir para que se cometa este delito? Uno también, la enfermera. Uno solo, ¿verdad? Un solo sujeto es unisubjetivo. Bien, ¿cómo se persigue? ¿Por querella o de oficio? De De oficio. oficio. Juicio De ese es. oficio, ¿sale? Es decir, cualquier persona puede presentarse ante la fiscalía e informar de la comisión de este delito. Puede ser del fuero común, pero también puede ser del fuero federal o inclusive del fuero militar. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ha sido privada de la vida y esto ocurre dentro de un aeropuerto? ¿A quién le corresponde la investigación de ese Fuero delito? federal. Fuero ¿Del federal por fuero? la instalación. Exactamente. Sí, federal. Muy bien. ¿Y qué pasa si un militar en activo priva de la vida a uno de sus compañeros durante el ejercicio de sus funciones? Por Fueron leyes militar. militares. Ok, Fuero militar. exactamente. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el objeto material? ¿Es un bien mueble, bien inmueble o es una persona? Persona, ¿no, maestro? Es una persona, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. La vida. ¿Se requiere alguna calidad específica en el sujeto activo? ¿No? No, ¿verdad? En el homicidio en relación de parentesco, ¿se requiere alguna calidad activa alguna calidad en el activo? Pues sería así, ¿no? No. Pues, no. En el homicidio en relación de parentesco, sí, Pariente. requerimos que sea un ascendiente, ¿sí? Un Sí, es pariente correcto. lateral. Ok. En el, en el infanticidio, ¿alguna calidad específica en el sujeto activo, estimados abogados? Sería la persona menor de edad. La No, madre. en el activo. La Ah, madre. La La madre. madre. La madre. ¿Alguna calidad en relación al pasivo? El hijo. hijo. Dentro de las primeras, ¿cuántas? 24 horas. 24 horas. Y si lo priva a las 26 horas, ¿qué sería? Homicidio. Ya sería homicidio en relación de parentesco. ¿Se entiende? Y si la madre hubiera privado a la pequeña porque fuese mujer y porque ella tiene una condición de que no quiere a las mujeres y demás, etcétera, etcétera, estoy haciendo una transiberación, ¿eh? ¿Qué podríamos decir? Y la priva de la vida por razones feminicidio. de género, pudiésemos hablar inclusive de feminicidio. ¿Se dan cuenta que estas circunstancias son importantes? Siguiente, nexo causal, la relación de la conducta con el resultado. En este caso tenemos un sujeto activo, ¿sale? Un sujeto activo que priva de la vida a un sujeto pasivo. La conducta del sujeto activo encuadra con el tipo penal y y se vincula con el resultado. Muy bien. Siguiente. El elemento objetivo.
¿La conducta es material, es visible, compañeros, o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Elemento complementario. La sanción que establece la norma penal contemplada en el artículo 123. ¿Admite tentativa, compañeros? Sí, por Sí. supuesto. Admite una tentativa de homicidio en la cual no se lleva a cabo y la tentativa puede ser por frustración propia o por frustración impropia. ¿Quién me pone un ejemplo de tentativa por frustración propia? ¿Quién me pone un ejemplo? Muy sencillo, compañeros. ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, una persona que, bueno, no, así lo entiendo, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero una violencia familiar, ya ve que puede ser psicológica, entonces derivado de eso se puede dar una frustración y cometer el homicidio, ¿no? Oh, bueno, de la frustración propia implicaría, imagínese que usted quiere privar de la vida a un sujeto pasivo, pero usted es tan malo para usar un arma de fuego que estando enfrente del sujeto pasivo, usted erra su disparo, pero evidentemente su conducta iba tendiente a privar de la vida al pasivo. Entonces, esto hablaríamos de una frustración propia. Usted no tuvo la pericia para de alguna manera llevar a cabo su conducta. Y frustración impropia, ¿qué implicaría? Que un tercero interviene para evitar que usted lesione el bien jurídico tutelado. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Atención, por favor. Ahí va. Vámonos con el tema de las lesiones. Cuando hablamos de las lesiones, vamos a hablar que la pena va a ir aumentando de conformidad de la afectación que causemos. Comete el delito de lesiones cuando se causa un daño o una alteración de la salud. Se van a imponer de 6 meses a 2 años de prisión cuando tarde en sanar más de 15 días. De 2 a 3 años, 6 meses de prisión cuando tarde en sanar más de 60 días. De 2 a 5 años de prisión cuando deje una cicatriz permanente en la cara. De 3 a 5 años de prisión cuando disminuya alguna facultad o algún normal funcionamiento de algún órgano. De 3 a 8 años si produce la pérdida de cualquier función orgánica o de algún miembro de un órgano, y de 3 a 8 años cuando pone en riesgo la vida del sujeto pasivo. Mi estimado César, te escuchamos, por favor. Maestro, desde una pregunta, no sé si alguien me puede dar ahí. Cuando alguien, pues en un pleito, ¿no? Le tumbas un diente, sería sería algo que, pues no se va a reparar porque ya no va a salir ese diente, ¿no? Lo tienes que ir a un dentista. Sería una lesión de mayor de 15 días esa. Mm, pues sí, yo creo que sería una lesión que tardaría en sanar más de 15 días y menos de 60 días. Y hasta cierto punto, pues yo creo que sería la pena que le convergería. No creo que lleguemos a un punto que disminuya alguna facultad o algún normal funcionamiento de algún órgano. ¿Sí? O sea, si fuera otro bien, o sea, a lo mejor algún dedo, si hubiese alguna lesión, algún ojo, en todo, entonces ahí sí deja alguna marca permanente y deja alguna disminución en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí sí, totalmente. Muy bien. Ok. Compañeros, en el tema de las lesiones, ahí va. Vamos a empezar, por ejemplo, a hablar de algunas lesiones. En este caso, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a lesiones en relación de parentesco. ¿Qué nos dice esto? Cuando se cause lesiones a un ascendiente, descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, persona con la cual se mantenga o haya mantenido una relación de hecho, adoptante, adoptado o persona integrante de la sociedad de convivencia, se le impondrá una mitad de la pena que corresponde según las lesiones inferidas. Es decir, en este caso, las lesiones en razón de parentesco aumenta en una mitad la pena que le corresponda. Perdón, lesiones contra un menor de edad o incapaz, nos dice el artículo 132, que cuando se infiera crueldad
con crueldad o frecuencia a un menor de edad o incapaz, sujetos de patria potestad, tutela o custodia o de la gente o una persona mayor de 60 años, la pena se incrementará en 2/3 partes a la pena prevista. En este caso, además de la pena que ya se encuentra prevista, vamos a aumentar 2/3 partes. ¿Se va entendiendo? Las lesiones en riña se dice que cuando se infieran lesiones en riña se le impondrá la mitad de las penas que correspondan a las causadas si se trata del provocador y en el caso del provocado 1/3 parte. Entonces aquí hay una disminución, la mitad para el provocador y 1/3 parte para el provocado. Las lesiones a familiares en pareja, amigos bajo el influjo de drogas o auxilio también se establece dentro del artículo 139, lo mismo que las lesiones cometidas en tránsito vehicular bajo el influjo de droga y también la omisión de auxilio. Aquí tenemos estos supuestos en los cuales el Código Penal establece una sanción para el tema de lesiones. Muy bien. Llegamos a otro tipo penal y a grosso modo vamos a comentar lo referente a la ayuda o inducción al suicidio. ¿En qué consiste, estimados amigos? Dice, al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión si el suicidio se llega a consumar. Entonces aquí hablamos de la consumación de este delito. Si el sujeto activo presta el auxilio hasta él mismo ejecutar la muerte, la pena que se aplicará será de 4 a 10 años de prisión. ¿Sale? Vamos a continuar y decimos lo siguiente. Atentos, por favor. Dice, ayuda al suicidio mediante la ejecución de muerte. Artículo 142, párrafo primero. ¿Qué nos dice? Al que induzca a otra persona que se prive de la vida, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión. Y si éste hubiese intervenido, entonces la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión, cuando el sujeto activo inclusive lleva a cabo la propia muerte. Inducción al suicidio, párrafo 140, artículo 142, párrafo segundo. Al que induzca a otro para que se prive de la vida, si el suicidio se consuma, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión. Y dice el tema de la ayuda o inducción al suicidio de menores de edad o personas que no tuvieran la capacidad de comprender la relevancia de la conducta. Artículo 143. Si la persona que ayuda, induce o ayuda al suicidio fuera menor de edad o no tuviera capacidad de comprender la relevancia de la conducta o determinar de acuerdo con esa comprensión, se le impondrá al infractor las sanciones señaladas en el homicidio calificado o en el tema de lesiones calificadas. ¿Se entendió lo que establece el artículo 143, compañeros? ¿Por qué? Porque imaginen ustedes la circunstancia del sujeto activo, ¿sale? Y en este caso, el sujeto activo de alguna manera influya de tal manera en el pasivo, que es un menor de edad, y le dice que más vale que se prive de la vida y lo convence de esta circunstancia, compañeros. Por supuesto que tenemos que establecer una pena más importante para esta persona. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vámonos por el siguiente punto. En el siguiente vamos a analizar la figura de el aborto. La interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. El embarazo es el proceso de reproducción humana que comienza desde la implantación del embrión en el endometrio. Términos médicos. Aquí vamos a hablar de siguientes supuestos. El aborto practicado por la embarazada o consentimiento para que un tercero lo realice. Artículo 145, párrafo primero.
El aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Después nos dice el aborto realizado por un tercero con consentimiento. Párrafo segundo. Dice, en este caso, vamos a ver, al quisiera abortar a una mujer con consentimiento de esta, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión. El aborto forzado lo entendemos en el artículo 146, párrafo segundo. El aborto forzado es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada. Al quisiere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrán de 5 a 8 años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se le impondrán de 8 a 10 años de prisión. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, vamos a entrar ahora al tema de el feminicidio y vamos a ver su respectiva clasificación. ¿Qué es el feminicidio? De conformidad con nuestro artículo 148 bis, dice, comete el delito de feminicidio a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Y dice que las razones de género las entendemos por la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Tenemos también que la víctima se haya infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Existan datos de prueba en la cual se establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo contra la víctima. Tenemos que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público y en el caso de que sea incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Esto es lo que se considera como razones de género para hablar del tema de feminicidio. Analizando la estructura del tipo penal de feminicidio, encontramos los siguientes elementos. Estimados abogados, la conducta para el feminicidio siempre, necesariamente, no hay de otra, tiene que ser de acción. ¿Estamos de acuerdo con este primer elemento, compañeros? No puede ser de omisión, ¿verdad? Siempre en el tema de feminicidio tenemos que hablar de acción. Su resultado material. ¿Por qué es de resultado material, abogados? Abogados y abogadas, ¿por qué resultado material? ¿Se produce un cambio en el mundo exterior? ¿Sí o no? ¿Cuál es el cambio en el mundo exterior? La ausencia de la vida de la mujer. Una mujer que yace sin vida. Muy bien. ¿Es de lesión o es de puesta en peligro? Es de lesión, Lesión. ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida ¿La vida de quién? de la mujer. De una mujer, exactamente. Por su duración, ¿es instantáneo o es de tracto sucesivo? Instantáneo. O sea, no nos requiere que sus efectos se prolonguen por el transcurso del tiempo, se agotan en un acto, ¿verdad? El elemento subjetivo, doloso, culposo, Goloso, él. solamente puede ser doloso. Bajo ningún supuesto puede haber un feminicidio culposo. Por su estructura, simple o complejo. ¿Qué me dirían? Simple, maestro. Pues ya dentro de esta estructura ya de por sí es un delito simple, aunque tiene una pena muy importante, muy agravada, ¿ver? Pero es simple. Las características de privar de la vida a una mujer por razones de género. ¿Cuántos actos requiere el delito de feminicidio? No. ¿Cuántos actos? Con uno solo. Uno. ¿Cuántos sujetos? Sería uno, maestro. Uno. Requisito procesal de oficio de querella. Oficio. Oficio. Por su materia. Puede ser Fuero el fuero común. común.
Fuero Ok. común. ¿Puede ser federal? Pues sí, no, depende de la ubicación, Puede lugar. ser federal, depende de la competencia de la autoridad federal, ¿verdad? ¿Qué tal si el feminicidio ocurre en una carretera federal? ¿Qué tal si el feminicidio ocurre en un puerto? ¿Qué tal si el feminicidio ocurre en un aeropuerto, no? Ok. El objeto material, una cosa física, una cosa mueble, inmueble o una persona. Una Persona. persona. Una persona. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida ¿La vida de quién? de la mujer. Vida de Ok, una mujer. ok. ¿Alguna calidad específica para el sujeto activo? Calidad. ¿Alguna calidad del El sujeto activo? odio a la mujer, al género femenino. Pero bueno, eso no sería una calidad del sujeto activo. Eso serían los elementos subjetivos que, bueno, que vamos a mencionar un poco, que también se mencionaron cuando hablamos del dolo. ¿Cuál sería del sujeto activo? ¿Alguna calidad? ¿Puede ser hombre? Puede ser hombre, puede ser mujer. O ¿Puede mujer. ser mujer? Exactamente. ¿Sale? Puede, o sea, no se requiere una calidad específica para el sujeto activo, porque entonces pudiese ser una calidad activa, por ejemplo, alguna situación de una relación de parentesco, pues posiblemente sí, porque incluso el propio tipo penal establece. ¿Se entiende, compañeros? Bueno, en una relación de un vínculo, de alguna situación, por ejemplo, ¿qué nos dice el Código Penal en relación, por ejemplo, del tema del feminicidio? De alguna manera, cuando nos hacen mención al tema del feminicidio, se estipula, por ejemplo, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza, que es uno de los supuestos. Pudiese haber una calidad de un sujeto activo en esta situación. Del sujeto pasivo, ¿alguna calidad, compañeros? Que sea ¿Alguna mujer. que sea mujer? Y si fuese una persona que se autopercibe como mujer, ¿qué me Igual. diría? Fíjense que sí se están integrando las carpetas de investigación, ¿eh? Inclusive también sí se están integrando por un tema de, por ejemplo, de transgénero y demás, sí se están integrando como feminicidio muchas carpetas de investigación. Algunos juristas critican esto porque dicen que el sujeto pasivo es muy específico y habla de un tema de una mujer biológica, pero bueno, también puedes un poco por política criminal integrar también a estas personas. El nexo causal, la relación de la conducta con el resultado. El sujeto activo que priva de la vida a una mujer, como ustedes me lo dijeron, por razones de género, por razones de odio, por razones de querer acabar con la vida de una mujer. El elemento objetivo es una conducta visible, sí o no. ¿Sí hay una Sí, conducta visible? Sí, pues una mujer que yace sin vida, una mujer que ha sido ultrajada, una mujer que tiene marcas infamantes, degradantes, mutilaciones, una mujer que después de haber sido privada de la vida fue violada o inclusive antes de este acto. ¿Sale? El elemento complementario, la sanción, se encuentra contemplado en el artículo 148 bis, por lo menos de la Ciudad de México, en la cual se establece que la pena en el caso de delito de feminicidio se va a castigar con una pena, ahorita les digo, ok, de 35 a 70 años de prisión. ¿Vamos bien, estimados amigos? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, este, vamos a... Licenciado Álvaro, estamos en el entendido que...